Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de las entrevistas que estamos haciendo con ocasión de la Semana de los Nuevos Modelos de Liderazgo 2026. Esta es nuestra tercera semana. Para quienes nos escuchan por primera vez, me presento. Mi nombre es Marisol Menéndez y soy CEO y fundadora de WIT, que es este ecosistema de mujeres líderes que buscamos promover nuevos modelos de liderazgo, y de Vilacatu, que es una empresa dedicada a innovación abierta y ecosistemas. Este año hemos promovido la Semana de los Nuevos Modelos de Liderazgo, que el eslogan es Tu liderazgo, tu huella, inspirándonos en la huella dactilar, porque la huella dactilar tiene dos aspectos. Por un lado, nos conecta a todos como humanos, porque todos tenemos una, pero por otro lado también es única y diferente y nos identifica a cada quien en nuestra individualidad. Esta semana estamos reflexionando sobre estos aspectos y distintas formas de liderar, distintos sectores, regiones, personas, experiencias de vida y reflexiones. Esto creemos que estamos convencidos de que es lo que enriquece y nos hace crecer. Y es crítico para ello escuchar historias de primera mano, y por esto es que para mí es un honor y un privilegio dar la bienvenida hoy a Natalia García. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Marisol. Muy encantada de participar en esta iniciativa y sobre todo muy solidaria con la causa, ¿no? Con el tema de explorar en los liderazgos. Pues bueno, la verdad es que yo creo que contigo tenemos uno de los grandes ejemplos de lo que buscamos dentro de WIT, de lo que activamos de nuestras dinámicas y de cómo creemos, porque bueno, os cuento que Natalia y yo nos hemos conocido en una de las actividades que vamos ejecutando dentro de WIT. Estuvimos en Santander en el mes de febrero, con los eventos que les llamamos WIT Talks, que nos permiten conocer a las personas de influencia en cada una de las regiones en las que participamos. Nos conocimos, surgió la conexión a primera vista, como diríamos, porque justo esta es la oportunidad de conocernos en persona. Buscamos establecer conexiones de alto valor, de larga duración, amistades que, que puedan durar toda la vida con personas que son líderes de referencia y de influencia. Ya veréis que Natalia es un caso excelente de esto, así que Natalia, te invito a que abramos la conversación. El objetivo es conocerte y conocer un poco más de tu historia, de tu contexto. Así que lo primero que te pido es preséntate, de tu nombre, a qué te dedicas, en qué ciudad vives, cuál es tu puesto de trabajo. Vale, bueno, como ya lo has dicho, soy Natalia García Alfonso. Los que tenemos un apellido común como el García, siempre nos toca añadir el siguiente Y para además hay diferenciarnos. que darle su lugar a la madre, que es el apellido materno. También. Yo, como mi acento me delata, soy de Colombia, de Bogotá, aunque llevo ya muchos años viviendo fuera del país y vamos a decir mucho tiempo también aquí en España. De profesión soy ingeniera mecánica, es lo que estudié, y ahora dirijo una planta productiva de fabricación de neumáticos. Eh, Claro, todo esto, cuando tú decías, ¿no? El propósito de WIF es relaciones largas, pero además también acciones, es totalmente traducible a lo que yo hago hoy en día, porque al final esto va de resultados, pero de resultados que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que el liderazgo, eh, tú puedes liderar siendo madre, siendo directora, inclusive puedes liderar sin decir una sola palabra, ¿no? Entonces es interesante ir explorando y aprendiendo cuál es nuestra manera de liderar. Interesante esto que dices de liderar sin decir una palabra, porque una de las cosas que estamos ahora poniendo foco es en esta conciencia de que la gente hace lo que nosotros hacemos, no lo que decimos, ¿no? Entonces, el liderar con el ejemplo es de mucha importancia y bueno, pues por eso es que es bueno, ¿no? Ir contando los hechos y las realidades que crean las historias. Pero entonces, primero, ¿no? Vamos a destripar. Tú eres ingeniera mecánica, cosa que ya de por sí es interesante. Vivan las ingenieras, yo también soy ingeniera industrial. De hecho, tenemos esta misión conjunta, ¿no? En la sociedad de promover más vocaciones STEM, así que a mí ya me entusiasma de lleno poder contar el qué hace un ingeniero mecánico en su día a día. Trabajas en una planta de neumáticos, que también es algo súper tangible,
y que yo creo que es muy bonito poder saber qué haces. Así que mi siguiente pregunta va orientada a cómo es el día a día de una ingeniera que dirige una planta. ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, yo a veces digo que el trabajo de un director es totalmente equiparable a un director de orquesta, ¿no? Es decir, tú no tienes que ser un magnífico violinista ni un pianista súper virtuoso, pero sí tienes que saber poner a la gente a tocar en el momento que se necesita o cuando va a sonar mejor. Y yo podría decir que hago eso, ¿no? Me gustaría en el entorno del liderazgo decir que mi trabajo básicamente consiste en influir. Y con eso suena como muy básico, pero es muy complejo, porque es verdad, como ingeniera, a veces viene un reto que es no irme tanto a la parte técnica, no ir al detalle, y a veces esa formación técnica me pesa en el día a día para poderme extraer y tener una visión un poco más de pájaro, que es lo que también con el tiempo se entrena, ¿no? Con el tiempo se entrena. Entonces, mi día a día es, lo primero es, somos una fábrica industrial, con lo cual los números están en todos nuestros vivimos por y para los números, los indicadores, etcétera, etcétera. Con lo cual yo lo primero que llego es, miro cómo ha ido la fábrica antes de fichar, que hemos tenido de desperdicios, de tal, y así me entero en un plumazo de cómo estamos, cómo empezamos el día. Y a partir de ahí me dedico a influir y a que la gente pueda estar haciendo su trabajo de una manera, vamos a decir, cálida. Y me gusta decir cálida porque a veces pareciera que el mundo industrial es como solo esfuerzo, estrés, preocupaciones, y sí, también es eso, pero parte del liderazgo humanista, que es el que a mí me gusta practicar, combina esas dos cosas, es decir, la exigencia hacia los resultados, pero también desde una manera que la gente se sienta bien haciendo esos resultados. Claro que hay momentos de estrés, claro que hay momentos en donde igual no puedes influir tanto y tienes que mandar, porque tienes que tomar decisiones. En una posición como la mía se toman decisiones de toda índole, ¿no? Desde la plaga de gatos que tenemos, qué vamos a hacer con ellos, hasta cuáles van a ser nuestras estrategias para alcanzar los objetivos retadores del 2027. Y es saber estar como con esa vista de todas las cosas, priorizar, pero a mí me gustaría resumir, Marisol, es decir, que mi trabajo es influir. Nosotros en el máster teníamos un profesor que nos decía que era hacer, hacer, ¿no? Lograr hacer que otros puedan hacer su trabajo adecuadamente de la forma correcta. ¿Cuánto tiempo llevas en esta función, Natalia? Pues va a ser ya casi 2 años, en verano serán 2 años, que he estado, yo antes trabajaba en la misma compañía, pero en la planta de Bilbao, como responsable de producción, que también es un puesto pues interesante porque sí que es estar ahí en primera línea de fuego, ¿no? De la batalla. Y tuve la oportunidad de ser ascendida, pero vamos a decir que también con un coste personal que ha sido moverme a la maravillosa región de Cantabria, que para mí ha sido todo un descubrimiento, y trabajo en una planta que está entre medio de Torrelavega y Puente San Miguel. Mira, esto nos abre otro de los temas que quería conversar contigo, pero también quería apuntar a una de las cosas que comentabas antes, que es el encontrar la medida justa en no entrar demasiado técnicamente a los temas, ¿no? Como un poco delegar y para no hacer Sí. microgestión, ¿no? Pero también el utilizar tu conocimiento para entender lo que la gente está haciendo. Creo que Mm, esto es una de las cosas que promulgamos dentro de los nuevos modelos de liderazgo o que nos lleva a las reflexiones que probablemente en estos tiempos es importante eh, dar autonomía a quienes están en nuestros equipos o quienes de alguna forma lideramos a que puedan tomar decisiones con su propio conocimiento y no simplemente obedecer un mandato, ¿no? Yo creo que esto que tú estás hablando de hasta dónde puedo llegar, dónde debo de mandar, incluso Inma Puig, que es una de nuestras mayores inspiraciones, es psicóloga, ella dice que en estas relaciones probablemente siempre hay como tres partes, ¿no? Yo, hay una sección en la que yo te voy a mandar qué es lo que hay que hacer porque hay una zona de mandato, otra sección en la que tú tienes completa libertad de decidir qué tienes que hacer porque hay libertad como, y hay otra parte en la que lo negociamos y hacemos esto en conjunto, ¿no? Entonces es este arte como de ir viendo.
este balance. Me parece muy interesante que lo comentas. Em, Estábamos hablando un poco de tu trayectoria, que yo te iba a hacer una pregunta, el cómo has ido evolucionando o encontrando esta forma de liderar dentro de este tipo de organizaciones, porque es verdad que hay una cierta fama de que las organizaciones industriales tienen que ser más frías, más estrictas, más como probablemente como los modelos antiguos. Entonces, esto tú cómo lo percibes y habiendo tenido experiencia en el recorrido que un poco adelantabas ahora, me gustaría preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo ves que encaja este modelo humanista que decías tú y cómo se presenta, cómo lo vive tus jefes, tus compañeros y la gente que está dentro de tus equipos? Esto ha sido un poco ensayo y error, ¿no? Una cosa que ha marcado mi liderazgo también es que yo siempre, ya per se por la carrera que escogí, he estado en entornos muy masculinizados, ¿no? Entonces, casi siempre soy la única de la oficina, la única del departamento, y si no es la única, es la primera. Y eso genera también como una presión añadida, tendría que decir yo, porque ya no solo tienes que hacer bien tu trabajo, sino además tienes que hacerlo bien porque te estás jugando como la oportunidad para las demás. Puede ser que haya gente que no lo viva así. Yo en mi caso sí que mucho tiempo lo he vivido así y eso me marcó al inicio de una manera que en su momento yo lo veía positivo, pero con los años he aprendido que para nada, ¿no? Y era mimetizarme, ¿no? El decir, ojalá que nadie se dé cuenta que yo soy una mujer en esto, entonces, bueno, haciendo desde tonterías como, por ejemplo, leerme el marca el domingo para el lunes poder hablar de fútbol, porque si no, no era como parte de la conversación. A mí me gusta el fútbol, pero no soy una experta, ¿no? Y tampoco es como la conversación que más me motive, pero sí que tenía como que encajar con esto, yo qué sé, desde cosas así sencillas de la cotidianidad hasta cosas que me impactaban como en mi día a día, como por ejemplo decidir, a pesar de mi trabajo, nunca pintarme las uñas, siempre mantenerlas cortas, es decir, tratar de mimetizarme en lo más que podía, inclusive también en la manera de liderar, ¿no? Siendo una persona fuerte, siendo... Y hubo un momento en que sentía pues que para ir a trabajar me tenía que poner un disfraz, que estaba perdiendo la esencia de lo que era yo. Pero hasta ahí también estamos hablando que yo empecé a tener equipos alrededor del 2007, por ahí, o sea, estamos hablando que ya han pasado 20 años, y, y era un momento en donde de pronto todo el tema de género, de esta apertura, ¿no? Como se llama este evento, nuevos liderazgos, no estaba tan abierto. Es decir, yo crecí, me desarrollé profesionalmente en un entorno en donde el jefe seguramente era un buen técnico que había ascendido a jefe y en algunos casos pues era un mal gestor, pero tú te comías eso porque al final era una persona que tenía mucho conocimiento técnico, entonces el respeto se ganaba así, ¿no? En ser muy respetado técnicamente y eso para mí se volvió como una prioridad. ¿Por qué me di cuenta que estaba mal? Pues por lo que estaba comentando antes, porque no estaba siendo yo, porque yo no estaba siendo como fiel a mi esencia, ¿no? Como porque igual pegar un grito no era lo que tocaba en ese momento, o decir, cortar una frase, ¿no? O el manotazo en en la mesa, vamos a decirlo, no eran cosas con las que yo me sentía cómoda. Y hubo un momento en que esa incomodidad despertó en mí en decir, a ver, o sea, tú tienes que aprovechar, es la diferencia, dejar de tratar de ser igual a los demás y explorar tu diferencia. Pero eso me costó años, ¿eh? Años y golpes y caídas y lágrimas de entender que no estaba siendo yo. Entonces, a ese momento que decidí ser yo, fue como que me quitaran una venda de los ojos y empezar a ver realmente dónde podía aportar. Siendo yo también me equivoqué, siendo yo también confié y fui traicionada, siendo yo también cometí errores, pero estaba trabajando ya en mi esencia. Y a partir de ahí, sí creo que eso ha sido como un punto de inflexión, de encontrarme. Y mira, otra cosa que me gustaría decir, que también viene con los años, ¿no? Y a veces le llamamos experiencia al instinto, pero también a escuchar a mi instinto, ¿no? Hace poco tenía una conversación con una persona que me decía, es que yo soy data dependiente y me gustaba mucho porque es verdad, ¿no? Cuando tomamos decisiones basadas en datos, pues tomas decisiones informadas. Pero con el tiempo también entendí que uno tiene que escuchar su instinto, que el instinto, claro, no todo se puede ser al instinto, pero el instinto también es una parte importante. Llámese experiencia, llámese lo que sea,
pero el liderazgo, cuando también sabes ese medidor por dentro que te dice tira por aquí, que a veces lo tenemos también que escuchar, no solo enfocarnos a datos, 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 que son muy importantes y muy relevantes, pero el instinto también apoya. Entonces, un poco hacer esa amalgama de quiero ser yo, quiero trabajar con esto, quiero trabajar desde mi feminidad también, ¿no? Desde dejar de ser una compañera que como mi apellido es Alfonso, era tal el nivel de mi imitación que mucha gente pensaba que yo era un hombre que se llamaba Alfonso García. Y cuando me conocían, las mujeres de mis compañeros decían, ay, pero eres una mujer, yo pensaba que Alfonso era, porque yo me volví Alfonso. Y no, 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 yo soy Natalia, yo no soy Alfonso. Qué interesante. Esto que decías de lo de la autenticidad y del instinto, que nosotros también lo estamos conversando mucho y ahí me siento muy reconocida en ti. Y decías lo de los datos. Yo lo he entendido al final es, en realidad tienes que incorporar otro tipo de datos a tu analítica, porque hay datos que no son numéricos, hay datos que son instintuales, ¿no? Hay un dato que es la alerta que me dice mi tripa que por aquí no es un dato, ¿no? Es darle valor a otro tipo de datos que no estamos acostumbrados a procesar. Y yo, que soy también ingeniera, pensándolo así, me he dado cuenta, jolín, hay un montón de información que estoy descartando y no estoy teniendo una paleta de datos completos y tengo que activar esto, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, utilizo mucho, si hay algo que me pone mala hostia, yo que soy una persona que no me suelo enfadar, digo, esto es un dato, ¿por qué me estoy enfadando? Y Mm, entonces paro un momento a ver qué es lo que me está diciendo mi instinto, tratándolo activamente como un dato, ¿no? No es diciendo, estoy dejando de tomar decisiones como datos, sino al contrario, estoy enriqueciendo mi analítica y sí. me ha cambiado la perspectiva y me gusta mucho esto que tú comentas. Y lo que comentas de la mimetización y de la autenticidad, la verdad es que yo creo que también es muy interesante que dices tú, esto es un cambio en mi posicionamiento interno, que yo creo que esto es lo más potente, pero también entiendo y creo yo que es que está siendo bien recibido en tu entorno, que se evidencia porque estás creciendo y progresando en tu carrera, ¿no? Entonces, probablemente incluso esto tiene mejores resultados para ti porque eres un mejor profesional, porque estás asumiendo, ¿no? Tu verdadera identidad. Eso es, y has dicho una cosa muy importante que es cómo se acepta eso en la sociedad, porque lo que te digo, ¿no? Si yo empecé a manejar equipos hace 20 años, hombre, la sociedad de hace 20 años no es la misma de hoy. Y volviendo al ejemplo trivial de las conversaciones, hoy por hoy sigo siendo la mayoría de veces la única de la oficina, pero mis compañeros ya hablan de la merienda que le van a hacer a los niños, o sea, ya hay el nivel de conciliación también se siente en los equipos y las conversaciones y la sociedad ha evolucionado a entender y a aportar que se puede liderar también desde la diferencia, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante porque no hay, pero ni ya pasando la barrera de género, ¿no? No hay dos hombres que lideren igual, no hay dos mujeres que lideren igual. O sea, tampoco el título hombre-mujer te pone en una situación de un tipo de liderazgo. Entonces, es un trabajo para todos. Para las mujeres sí, porque a veces nos falta como el estar 100% seguras para levantar la mano en una reunión, para hablar, para esto. Nos falta un poquito ese arrojo, pero que todos lideramos de manera diferente. Entonces, por eso que tú reflexionas también, soy muy de acuerdo. El punto es cómo crezco yo, ¿no? Hay una, vamos a decir, una máxima de liderazgo que es primero a quién lidero. Primero me lidero a mí misma, ¿no? Había gente en el evento que nos conocimos que decía, es que yo no tengo equipo. Que no tengas equipos no quiere decir que no eres líder, eres líder de ti misma, que a veces somos los más difíciles de liderarnos. Somos muy A ver, implacables con nosotros mismos. exactamente. Oye, hay otro elemento importante que también me gustaría hacer aflorar. Hablabas de tu trayectoria, contaste los dos últimos movimientos, pero tu trayectoria es más larga que esto. Has vivido en Bilbao, has vivido en Cantabria, has cambiado de país. En este caso también me identifico contigo que la carrera que yo he elegido desarrollar me ha llevado a un moverme de ciudad en ciudad, ¿no? Para estos crecimientos, incluso cambiando de país. Y entonces, yo por un lado siento que, lo digo por lo que decías de abrazando la diferencia,
yo digo, ah, pues es que yo acumulo muchas diferencias y estas diferencias las incluyo como herramientas, ¿no? Para decir, muchas veces fui la más joven, quiero decir que este momento ya pasó, ahora soy la más mayor en muchos grupos. Era la única mujer o era la extranjera, la mexicana, la que venía de Madrid, la que no sabía de un tema porque me he metido en nuevas áreas. Y entonces me gusta y me llama la atención también en tu caso que tú también, ¿no? Has tenido momentos en los que te has movido ciudad, pues has llegado a Cantabria, has estado en Bilbao, has estado en nuevas fábricas, en nuevos roles, de estos puntos en los que tienes que preguntar hasta dónde está el baño, ¿no? Que son Sí. momentos de vida interesantes. Entonces, bueno, pues te quería preguntar un poco tu experiencia moviéndote, qué has aprendido, cómo ha sido este crecimiento desde la perspectiva, desde la variable esta de la movilidad, ¿no? Sí, pues yo creo que hay como dos cosas, ¿no? Bueno, tres cosas que me gustaría de los aprendizajes. Uno, evidentemente la adaptabilidad, ¿no? Porque te vas a un sitio y te tienes que adaptar, pero también hay como rangos de adaptabilidad. Tú te puedes adaptar ahí para sobrevivir o puedes realmente hacer una adaptación, por ejemplo, en los temas de idiomas, ¿no? Tú puedes sobrevivir con inglés en ciertos ambientes, pero si quieres una adaptación más, pues das el paso y aprendes el idioma local, ¿no? Un poco viendo esto así. Entonces, por una parte la adaptación, que esa adaptación nos lleva a un punto cultural también, ¿no? Que eso no lo podemos negar. A veces, cuando hablamos de temas así un poco sensibles, como es la inmigración, pareciera que en las empresas como que esto no, porque el que viene fuera es el expat, ¿no? Y no, y el expat y el inmigrante sufren lo mismo, sufren que están dentro de una nueva cultura, que se tienen que adaptar y que muchas veces esa parte de esa adaptación, que es cuando se pone más difícil, es como una deconstrucción de lo que tú dabas por sentado, ¿no? A mí una de las experiencias más fuertes para mí fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en India, eh, viniendo de países en donde existe el clasismo, en donde existe el racismo, es decir, donde la sociedad también está clasificada. A mí el tema de las castas fue una cosa que me rompió la cabeza, ¿no? De que fuera tan evidente en ese momento que las castas condicionaban muchos temas. Las mismas creencias religiosas, ¿no? A mí me pasaba allí que el turno no empezaba porque estaban poniéndole flores a los dioses de muchas partes y esa era parte importante de la cultura, o sea, eso no era una pérdida. Igual de donde yo venía es como, aquí estamos perdiendo el tiempo, pero hacía parte de la rutina. Entonces, adaptarse a todo eso va más allá de simplemente decir, puedo sobrevivir en la cultura, ¿no? El hecho de hay mucha gente que ha viajado, ¿no? Afortunadamente ahora la gente viaja porque viajar abre también la mente, pero una cosa es viajar y conocer de turista y otra cosa es tener que trabajar porque ahí sí que entras un poco de lleno en lo que tú dices, ¿no? Tengo que conocer, soy la nueva, soy la diferente, pero todo eso es ganancia, ¿no? Todo eso es ganancia para uno, porque aprendes de la cultura, pero también aprendes de sesgos que tenemos, de cosas, lo que decía antes, que damos por sentados y no es así. Entonces, todo eso vamos a decir, te ayuda a destructurarte y a volverte como a construir, a aprender más cosas. Y luego, el otro punto importante también es el poder hacer de esa cultura parte tuya, pero luego también de lo tuyo y cómo das a esa cultura, ¿no? Si es un poco como como decía el lema del Día Internacional de la Mujer de este año, que es Give to Gain, ¿qué doy y qué gano? Porque a veces pareciera que solo ganas o que tienes que inclusive que perder también esencia. Y no, el trabajar en entornos multiculturales es, vale, yo estoy aprendiendo, pero yo también estoy dando porque seguramente de mi esencia, de mi cultura, hay cosas que puedo aportar y que van en positivo. Entonces, para mí la experiencia internacional ha sido un descubrimiento personal, eh, por encima casi que del aprender de cosas nuevas, ¿no? Porque es de conocerme, decir, uy, y yo esto que pensaba, uy, y esto qué tal. Y además, pues la ganancia que se da por sentada, que es pues conocer nuevas personas, nuevas culturas. Si yo tengo que resumir, vamos a decir, yo he trabajado en más de 8 países. Si tengo que resumir esto es como hay gente buena y gente mala en todas partes. Hay gente lista y gente tonta en todas partes. Y no se trata ni del origen, ni del color, ni del género. Las sociedades son complejas per se, pero nosotros somos también animales de costumbres y terminaremos adaptándonos. Qué increíble. 8 países, Natalie. ¿Cuántos idiomas hablas?
No, con el inglés me ha ido Ah, bien. Yo hablo castellano, hablo inglés, hablo catalán, chapurreo el portugués y chapurreo el alemán. No puedo decir que los hablo así, muy wow, fluido. qué increíble. Hablabas también de que liderarse es liderarse uno mismo y del ejemplo, y hablabas también incluso de la familia, ¿no? Estos, los movimientos que uno va eligiendo en su vida tienen impacto no solo en ti mismo, en lo que aprendes y en tus equipos, sino también tienen impacto a nivel familiar, ¿no? Y hay un liderazgo también dentro de esto. ¿Tú cómo vives esa dimensión? Si hay algo que puedas contar. Sí, yo lo vivo, a ver, con cierta, que aquí va a entrar en el tópico, con cierta culpa, ¿no? Con cierta culpa porque muchas veces mi ambición se ha estrellado con mi deseo de ser la profesional perfecta y la madre perfecta y ese error tan grande que cometemos, ¿no? Y entonces en el momento que he tenido que tomar decisiones difíciles desde un punto de vista familiar, como por ejemplo, no voy a la presentación del niño porque tengo una auditoría y esa auditoría es importante para mí y para mi trabajo, pues empieza con ese sentimiento de culpa, ¿no? En dónde estoy fallando, en dónde no sé qué. Yo tengo que decir aquí que yo afortunadamente cuento con una pareja que me pone los pies en la tierra para bien y para mal. Por una parte que me soporta, o sea, que soporte, ¿no? De Que da todas mis sustento. decisiones, exacto, que me da sustento en todas mis decisiones y es ese pilar en el que me puedo apoyar para crecer. Pero por otra parte también es el que me dice, ojo, que, ¿no? Me acuerdo una vez en una de estas decisiones que él no estaba de acuerdo con la decisión que tomé y me dijo una frase demoledora que fue, tu empresa tiene 1000 empleados, tu hijo tiene una mamá. Y eso te confronta mucho porque fue un concierto de Navidad al que decidí no ir. Luego yo miraba el vídeo y decía, "Ay, el niño ni cantó". Como que no me he perdido de nada, un poco justificándome, ¿no? Pero sí, sí, lo vivo con culpa, lo vivo con agradecimiento también a mi familia, no solo mi marido pues me ha apoyado en todo, sino mis hijos también han tenido que sacrificar muchas cosas. El mayor sobre todo ha tenido que sacrificar, si son 8 países, significan 8 colegios, 8 cambios de idiomas, que han dejado una huella positiva por una parte, pero que también tienen un coste. Tienen un coste emocional y tienen un coste práctico, en el día a día. Sí, porque las raíces no son profundas sino aéreas, como en las plantas, ¿no? Y eso puede ser una habilidad, pero también es un condicionante que una de las cosas que hablamos mucho es que en estas épocas de complejidad, la adaptación te da un atributo de crecimiento, o sea, un atributo único de crecer, pero tiene su coste, ¿no? Entonces, muy Sí. interesante todo esto y me parece muy importante y yo por esto anticipaba que era muy bueno poder hablar contigo, Natalia, que hay que ser muy conscientes de todas nuestras dimensiones, ¿no? Oye, pues en tu caso eres ingeniera, eres jefe de producción o de fábrica, ¿no? Eres madre, eres viajera, eres, bueno, o sea, tenemos todas estas características que representan lo que somos y vivirlo todo, que implica también probablemente estas sensaciones que decías ahora de la culpa, de, bueno, pero es vivirlo todo a su multidimensionalidad, pero también nos da un 3D, por decir así, ¿no? Una vida volumétrica que es yo creo que muy enriquecedora y muy inspiradora. A mí me encanta escuchar tu historia y conocerla. Ya vamos a llegar al fin de esta entrevista. No sé si hay algún mensaje, una idea final que quieres que la gente se lleve en el corazón, un mensaje como reflexión de estos nuevos modelos de liderazgo que estamos conversando. Sí, yo quisiera invitar a todos los líderes, y a los que se autolideran, que también están en el grupo, ¿no? A apostar por el liderazgo humanista, es decir, a profundizar más en esto, en darnos cuenta que esto no va de buenismos, que no va de suavizar las cosas, sino que va de realmente que las cosas sean sostenibles en el tiempo. Evidentemente, como líderes de lo que sea, se nos piden o nosotros mismos queremos obtener unos resultados, ¿no? Entonces, pero el liderazgo humanista es la apuesta porque esos resultados sean sostenibles en el tiempo y que sea ese modelo del win-win el que perdure.
Hay una persona que es, vamos a decir, como casi que el padre del liderazgo humanista en España, que es Xavier Marcet, que tuve la oportunidad de conocerlo esta semana y yo le hacía la pregunta, decía, Xavier, en el mundo en donde el líder latiguero es el que está teniendo las ganancias y toda la atención y todo eso, ¿qué hacemos los que creemos en el liderazgo humanista? ¿Qué hacemos? Y cierro un poco con la misma reflexión que me invitó a hacer Xavier, crecer y hacer crecer. Decíamos nosotros que esto tiene un efecto contaminante, porque el que le prueba le gusta, ¿no? Entonces decimos que es un efecto mancha de aceite y un efecto llamada, ¿no? Nos unimos los que pensamos igual y esto contamina nuestro entorno, esperando que así construyamos un mundo mejor y dejemos una buena huella de liderazgo. Natalia, mil gracias por dedicarnos este tiempo. Estamos convencidos de que contar historias, contar nuestras historias es un gran acto de generosidad, pero también es un acto de transformación, porque yo recuerdo mucho cuando yo iba creciendo, tenía 16, 18 años, yo siempre pensaba, ¿cómo habrá llegado esta persona aquí, no? Y nunca nadie me contaba las historias y el saberlo creo que ayuda, inspira, conecta. Así que muchas gracias por tu generosidad. A ti, Marisol, por invitarme. Y nada, invitamos a todos a seguir viendo el resto de videos, entrevistas, charlas y sesiones que durante esta semana estamos activando y sigamos creando el modelo de liderazgo que creemos que el mundo de hoy necesita. Gracias a todos. A ver. Ay.